Suelos, parte 3. En este video vamos a hablar de las propiedades químicas del suelo. Las propiedades químicas vienen a ser nada más y nada menos que el eslabón entre la fertilidad y los aspectos físicos del suelo. Por lo tanto, lo primero que debemos establecer es que el suelo está compuesto por sustancias químicas. Los suelos, a su vez, están divididos en varias capas, en donde las más cercanas a la superficie acumulan sustancias químicas, aunque son menos solubles. Estas se pueden eliminar rápidamente con sulfatos y cloruros. Los óxidos de hierro, silicatos y aluminio se descomponen muy lentamente. Al momento de que uno de estos compuestos entra en contacto con el aire que está sobre el suelo, se produce una reacción química en donde aparece la oxidación, originando que aparezcan unas sustancias químicas de mejor solubilidad. El potencial de hidrógeno es una medida de la acidez o de la alcalinidad de la solución de suelos, que tiene como fórmula igual al menor logaritmo de la concentración de hidrógeno. La mayoría de los suelos producidos varían entre un pH 4 y un pH 9. Bueno, los suelos minerales ácidos con valores inferiores a 5 contienen a menudo cantidades apreciables de aluminio y de manganeso en la solución del suelo y que son perjudiciales para el crecimiento vegetal. El crecimiento óptimo y el uso eficiente de los nutrientes de los fertilizantes en suelos ácidos requieren de la adición de enmiendas para eliminar los efectos del aluminio, el hidrógeno y el manganeso. Por otro lado, tenemos que los microorganismos del suelo no funcionan con eficacia en suelos ácidos. A medida que disminuye el pH del suelo, también la actividad de los microorganismos que descomponen la materia orgánica y proveen de nutrientes a las plantas. Aunque estos organismos funcionan mejor en niveles de pH del suelo corte. Los, por otro lado, los microorganismos del suelo no funcionan con eficacia en suelos ácidos. A medida que disminuye el pH del suelo, también la actividad de los microorganismos que descomponen la materia orgánica y proveen de nutrientes a las plantas. Aunque estos organismos funcionan mejor en niveles de pH del suelo de 8, su eficacia no cae rápidamente hasta que los niveles están por debajo de 6. La descomposición de la materia orgánica no solo prevé nutrientes, sino que también contribuye a la agregación, que es el agrupamiento de las partículas del suelo que genera buena estructura, aireación y drenaje del suelo. En el caso de la eficacia de las bacterias que se incorporan a las raíces de las leguminosas y fijan el nitrógeno, lo que se conoce como nodulación, es más alto en los niveles de 6,5 a 7 y declina rápidamente cuando los niveles caen debajo de 6. Según la gráfica que representa la relación entre la disponibilidad de nutrientes y las plantas y también el pH del suelo. Como mencioné en el caso anterior, que la nodulación cae en un pH menor a 6, tenemos que los suelos minerales de las regiones húmedas, en esa parte es moderada, y cuando aumenta ya viene a ser ligera o ya en casos más altos a neutra, con un pH neutro con un valor de 7,0. Acá tenemos en esta gráfica los rangos de acidez y de alcalinidad, ¿no? Como podemos ver, los elementos químicos están mayormente comprendidos en lo que es el pH neutro. Puede ser a la izquierda ácido y a la derecha alcalino, como es el caso del nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y calcio. En el caso del azufre, parte de un rango ácido hacia un rango mucho más alcalino. Y en el caso del hierro, del manganeso, del boro, el cobre y el zinc, de ellos es a la inversa, parten de un rango alcalino hacia un rango mucho más ácido. Y lo que también podemos ver en el molibdeno, comparando con el nitrógeno, fósforo y potasio, calcio y manganeso, que es un poco más similar a estos elementos. Factores que influyen en el pH del suelo. Tenemos plantas alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo debajo de las plantas de tipo gramíneas son por lo general menos ácidos, mientras que los suelos bajo árboles son más ácidos. La razón de esto es que debajo de los árboles
hay más materia de descomposición como son las hojas secas, como ya mencionamos en el caso de la materia orgánica, ¿no? Que la materia orgánica es un agente acidificante. Tenemos el segundo punto, pH del agua de riego. Bueno, acá si el agua de riego tiende a ser más ácida o alcalina, influirá en el pH del suelo. También tenemos el tipo de suelo, que consiste en que si los cultivos se encuentran en tierras donde hay mucha pizarra, que es una roca, bueno, es una roca metamórfica compuesta por cuarzo y cerecita, el suelo tendrá que ser más ácido, mientras que suelos ricos en piedra caliza tendrán a ser mucho más alcalinos. Ojo ahí. Fertilizantes. Otro factor que influirá son los fertilizantes utilizados. Para ocuparlos correctamente en los cultivos es necesario saber cuál es el pH del suelo de estos, ya que los fertilizantes artificiales, por ejemplo, tienden a acidificar el suelo. Clima y temperatura. Factores como la lluvia, la temperatura, la luz solar y los cambios climáticos pueden influir en el pH. Por ejemplo, los climas más secos tendrán un pH mucho más alcalino debido a que hay mucha más agua moviéndose en el suelo, haciendo que los minerales y las sales se concentren, lo que provoca un aumento de pH. También como el agua de la lluvia se mezcla con las hojas secas, que es el material en descomposición, suele bajar el pH en el suelo, ya que la materia en descomposición libera dióxido de carbono. La disponibilidad de nutrientes. Acá es cuando el pH influirá en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, si el suelo es muy ácido o alcalino. Algunos nutrientes resultan tóxicos para las plantas o no se asimilarán. Efectos del pH del suelo. Cuando el pH es menor a 4, indica la presencia de ácidos libres como productos de la oxidación de sulfuros. Cuando el pH es de 4.1 a 5.5, indica que el suelo es ácido con presencia de aluminio intercambiable y o exceso de manganeso. Cuando un pH es menor a 5.5 es considerado un suelo ácido, en donde se observan niveles altos de aluminio, hierro y manganeso, que en exceso resultan tóxicos para las plantas. Otro problema es la baja disponibilidad de iones y fosfatos, que por ejemplo tenemos el fosfato de hidrógeno y el ácido fosfórico, que es la forma en que las plantas absorben el fósforo, el cual es esencia para el crecimiento y desarrollo de las raíces y la planta en general. En estos casos es muy recomendable el uso del encalado. Suelos con valores 5.5 a 6, sin llegar a ser menor a esto, se consideran ligeramente ácidos y no es recomendado su encalado. El encalado consiste nada más y nada menos en incorporar al suelo calcio y magnesio para neutralizar la acidez del mismo. Es decir, para que el pH alcance un nivel ideal para el desarrollo normal de los cultivos y al mismo tiempo reduzca el contenido del aluminio y el manganeso tóxico. Suelos de 6.5 a 7.5 se consideran suelos sin problemas, como los mencionados anteriormente, a excepción de aquellos casos en donde se observan problemas de bicarbonato de sodio, mismos que podrían afectar a la descomposición de algunos microelementos como es el hierro, el zinc, el cobre y el manganeso, los cuales son reducidos en su absorción. Cuando el pH es de 7.3 a 8.4, indica presencia de carbonatos de calcio sin llegar a ser sódicos. Son muy difíciles de modificar ya que no son viables para la administración de ácidos. Aquí lo adecuado es un manejo integral del suelo para evitar problemas de absorción de micronutrientes y de algunas veces de fósforo. Cuando el pH es menor a 8.4, bueno, acá indica que la concentración de sodio es elevada. Importancia del pH del suelo. El pH es tan importante para el crecimiento de las plantas porque determina la disponibilidad de casi todos los nutrientes esenciales para ellas. Con un pH del suelo de 6.5 o 6,5, el mayor número de nutrientes está disponible para el uso de las plantas. Si el pH del suelo es demasiado ácido, ciertos nutrientes se vuelven menos disponibles. El fósforo en particular, mientras que en otros nutrientes como el aluminio y el manganeso pueden volverse tóxicos, los niveles de pH ácidos tampoco son acogedores para las bacterias beneficiosas del suelo.
Los suelos alcalinos impiden la disponibilidad de nutrientes como es el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc y también el fósforo. Las plantas que dependen de niveles elevados de hierro, en particular las hojas perennes, se comportan mal en suelos alcalinos. Corrección de un suelo ácido. Podemos utilizar dos elementos para realizar una corrección de pH. Tenemos la cal viva y por el otro la caliza. Según el producto se utilizan distintas cantidades, por lo que vamos a ponerlo de forma separada. Estos valores son el resultado de elevar el pH. Los valores aportados para una profundidad de suelo de 15 centímetros y en una hectárea de cultivo. Se recomienda no subir por encima de los 6,5 y hacerlo escalonadamente. Si se cultiva papa, el valor más aconsejable es un pH 6. Si el suelo es pobre, se recomienda subir de 0,5 en 0,5. Si el suelo es fértil, es posible aumentar este valor hasta 7 y llevarlo a la neutralidad. Para realizar estas aplicaciones tendremos que aprovechar que el suelo no tenga cultivos en general. Hay dos épocas bien definidas, otoño y primavera. En el caso de que se decida añadir cal a la tierra en primavera, se deberá dejar un margen de mínimo un mes entre la cal y la siembra en los cultivos. Corrección de un suelo alcalino. Se agrega elementos acidificantes como el azufre, el sulfato de hierro y la materia orgánica. El azufre. Cuando añadimos el azufre al suelo, este se oxida de forma lenta a ácido sulfúrico. Se suele utilizar mucho debido a su reducido precio, cantidades de medio a 1 kilo de azufre por metro cuadrado consigue reducir el pH, que se irá midiendo con medidores de pH hasta obtener el valor deseado. Su efecto es lento, así que cada medio año iremos comprobando la acidez del suelo para comprobar si tenemos que añadir más azufre otra vez. Sulfato de hierro. Este compuesto consiste en acidificar el suelo de forma más rápida que el azufre. Se aplica mediante agua de riego y en cantidades de 2 a 4 gramos de sulfato de hierro por litro de agua. La dosis correcta para bajar el pH 1 grado es de 4 gramos por litro de agua, aunque lo recomendable es aplicarlo en cantidades regulables para bajar poco a poco el pH del suelo. Y tenemos también materia orgánica. La materia orgánica es rica en componentes que acidifican el suelo y en caso de la tierra rubia, por ejemplo, que tiene un pH de 3,5, es muy ácido, normalmente por el precio se usa estiércol común en cantidades de 10.000 a 30.000 kilos por hectárea, que son cantidades muy grandes, pero que también aportan nutrientes a tus cultivos. El encalado. Como ya lo expliqué anteriormente, el encalado consiste en agregar al suelo compuestos que contengan calcio, que sean capaces de disminuir la acidez y por otro lado elevar el pH del mismo, persiguiendo como objetivo desplazar y neutralizar el aluminio y el manganeso, que están presentes en la solución del suelo. Las reacciones de los minerales encalantes solo se producen cuando se pone en contacto la cal con el agua del suelo, por lo que la efectividad se da solo cuando existe humedad en el suelo. Reduce la concentración de aluminio en el suelo, lo que se conoce como saturación. Aumenta el nivel de calcio intercambiable en el suelo y por ende la suma de bases. Favorece la nodulación de algunas leguminosas. Aumenta la actividad microbiana y mejora la cantidad de lombrices en el suelo. Se debe tener presente que las enmiendas utilizadas deben reaccionar con el aluminio del suelo y que aplicar fertilizantes que contengan bases no logra un efecto químico real. Vale decir, el uso de yeso agrícola, que es el sulfato de calcio, y el murato de potasio, aunque aumentan su participación en las bases del suelo, solo logran un efecto matemático. La capacidad de intercambio catiónico, o por sus siglas SIC. Es una medida de la salud del suelo o la fertilidad. Técnicamente, la capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene un suelo para retener y liberar iones positivos o cationes, gracias a su contenido en arcillas y materia orgánica. El catión. Un ion es una molécula y un catión es una molécula con carga positiva.
Muchos cationes como el potasio, el magnesio y el calcio son nutrientes importantes para las plantas. Los cationes se expresan como abreviaturas con sus cargas correspondientes. Por ejemplo, el calcio es Ca+2, el manganesio es Mg+2 y el potasio es K+1. Los cationes, que vienen a ser los nutrientes, ocurren naturalmente a través de la meteorización de los minerales en los suelos rocosos. También se pueden agregar a los suelos a través de enmiendas de suelo y fertilizantes. Intercambio. Los cationes se adhieren a las superficies cargadas negativamente. Como se sabe que las cosas positivas atraen cosas negativas, los bordes de las raíces de las plantas generan una carga negativa. La materia orgánica del suelo tiene una carga superficial negativa como parte de su química orgánica. Además, la estructura de los minerales de arcilla produce una carga superficial negativa. Estas zonas negativas en los bordes de las raíces, materia orgánica y los minerales de la arcilla, todos crean zonas de intercambio catiónico. La humedad del suelo es clave para ayudar a intercambiar cationes. Cuando los suelos están húmedos, algunos cationes se adhieren a estos sitios de intercambio y algunos cationes son capaces de flotar y moverse en solución. Para que la planta traiga nutrientes, o sea, cationes, que están flotando en la solución o adheridos a la materia orgánica del suelo y la arcilla, las raíces excretan moléculas de hidrógeno y el hidrógeno con una carga positiva +1 se topará con otros cationes, haciendo que estos cationes estén disponibles para los sitios de intercambio en la raíz. Este proceso se llama intercambio catiónico. Tenemos la capacidad. Es la cantidad total de cationes que una tierra puede contener. Cuantos más cationes pueda contener un suelo, más fértil es el suelo. La capacidad depende principalmente de tres propiedades clave. 1. Textura. ¿Cuánta arcilla tiene un suelo? 2. Contenido de materia orgánica del suelo. Y 3. La acidez del suelo. Los coloides. Bueno, consisten en minerales arcillosos y materia orgánica con un tamaño de 2 micras. Desempeñan papeles críticos en las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. La mayoría de las cargas en el suelo provienen de coloides, lo que hace importantes para que la capacidad de intercambio catiónico, la capacidad de amortiguación y la retención de nutrientes como calcio, potasio, magnesio, etc. Además, el pequeño tamaño de los coloides conduce a áreas superficiales muy altas, lo que facilita las reacciones químicas y proporciona hábitat para microbios. La fracción de materia orgánica de los coloides son importantes para el desarrollo de la estructura del suelo y como fuente de alimento para los organismos del suelo. Importancia de los coloides. Los suelos presentan una gran cantidad de materiales sólidos en estado coloidal. Estos materiales coloidales imprimen al suelo una gran cantidad de propiedades físicas y químicas. La mayoría de la actividad física y química se lleva a cabo en la interfase, que la interfase está comprendida entre el límite de dos fases, ¿no? Ya sea gaseosa y líquida o también sólida. Y esta interfase acelera o retarda las reacciones que ocurren en el suelo. Tipos de coloides. Tenemos los coloides orgánicos. Son el resultado de un largo proceso que se mueve gradualmente y a saltos, desde la roca de la que se derivan las partículas minerales, comprendidas por arenas, limos y arcillas, del suelo y la materia orgánica aportada por los organismos vivos. Un claro ejemplo de eso tenemos el humus. Propiedades de los coloides orgánicos. Almacenamiento de nutrientes orgánicos, tanto positivos como negativos. Absorben sustancias lipofílicas, que son sustancias solubles en grasas. Ayuda a la absorción de iones, tanto positivos como negativos, e incorpora sustratos. Coloides orgánicos se encuentran en la fracción granulométrica, arcilla. Desde el punto de vista mineralógico, esta fracción granulométrica está constituida por óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, filosilicatos cristalinos y otros silicatos no cristalinos. Propiedades de los coloides inorgánicos. Tenemos que actúan como sustancias amortiguadoras, absorben metabolitos tóxicos y movilizan cationes orgánicos
protegen físicamente a microorganismos con respecto a su hábitat y absorben los elementos nutritivos como es el fosfato, el ácido fosfórico, el potasio, el sodio, etc. Constituyen el cemento de los agregados más o menos gruesos que la naturaleza física. Confieren al suelo su estructura de la cual van a depender sus relaciones con el aire y el agua. Además de confieren al suelo propiedades de elasticidad, plasticidad y consistencia. Salinidad de suelos. La salinidad es un problema que amenaza la calidad de los suelos agrícolas en todo el mundo. Tan solo en América Latina, 31 millones de hectáreas presentan este problema, destacando México, Perú, lamentablemente, mi país, Colombia, Ecuador y Chile. Entre los más afectados, este es un factor limitante que en la producción de alimentos, pues los cultivos pierden su potencial de rendimiento en estas condiciones. La salinidad del suelo puede ocurrir por efectos naturales producidos por costas marinas y desiertos. Sin embargo, la principal causa es el mal manejo de la agricultura en cuestiones como manejo incorrecto del riego, falta de drenaje en los suelos, aplicación inadecuada de estiércoles y otros residuos animales, mal manejo de los fertilizantes y el uso de agua el uso de aguas residuales. La salinidad tiene como efecto negativo en el desarrollo de los cultivos, ya que en estas condiciones el potencial osmótico del suelo supera al del sistema de las plantas, limitando así la entrada de agua en la raíz. Además de ello, la salinidad trae consigo otros problemas, como son los siguientes: absorción limitada de los nutrientes, afecta la translocación y el reciclado de los iones en la planta. El exceso de ciertos iones puede provocar toxicidad en las plantas, acumulación de cloro, sodio y boro en distintas partes de las plantas como las semillas, los tallos y las hojas. Se produce una serie de modificaciones debido a las variaciones de pH que afectan a la disponibilidad de los nutrimentos. La presencia en exceso de determinados elementos provoca antagonismos entre nitratos y cloruros, potasio-sodio, calcio-sodio. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es un parámetro que muestra la capacidad de una disolución para transmitir corriente eléctrica. Esta aptitud depende principalmente del contenido, movilidad e interacción, que son las fuerzas interiónicas entre los iones, ya sea cationes o aniones, presentes en la disolución. Dicho de otro modo, el valor de la conductividad eléctrica depende de la concentración de las sales disueltas. En la ingeniería agrónoma, la conductividad eléctrica se mide en el agua de riego o en las zonas del suelo donde se expanden las raíces. Cada cultivo, por su característico sistema radical, es capaz de absorber con más o menos facilidad los nutrientes de la solución fertilizante, estando esta a una u otra conductividad eléctrica. Si la conductividad eléctrica de la disolución o de las raíces se encuentra por encima del óptimo para el cultivo y variedad en cuestión, la planta tendrá que esforzarse más para poder absorber nutrientes. Esta situación conduce a la realización de un gasto de energía adicional por parte de la planta y en consecuencia a la reducción del rendimiento productivo. Por el contrario, si la conductividad eléctrica se encuentra en su valor óptimo, la planta podrá nutrirse sin gastar apenas energía. El gasto de energía realizado por la planta a la hora de absorber nutrientes es importante. Si se ahorra energía en la nutrición, la planta dispondrá de una mayor cantidad de esta para realizar otros procesos fisiológicos, tales como el engorde del fruto. En definitiva, nuestro cultivo será más productivo y la rentabilidad de nuestra explotación aumentará. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado, les haya parecido interesante y acá les dejo mi página de Facebook que tienen como nombre el mismo nombre del canal de YouTube, Proyecto Gor 23, donde esta diapositiva será subida para el interés de los espectadores. Bueno, me despido, muchas gracias, que tengan un excelente día.